tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a analizar la siguiente frase. No hay verdad. Esta que está aquí. No hay verdad. La verdad es relativa. ¿Y por qué la vamos a analizar? ¿Por qué la vamos a indagar? ¿Por qué? Porque bajo esta frase, digamos que se va a venir a criticar la objetividad de mi teoría. Es decir, como no hay verdad, aquello que pretendería sostener mi teoría no es cierto porque no hay verdad que podamos establecer, ya que la verdad es relativa, según esta frase, cierto, que estamos viendo aquí. ¿Cierto? A esta frase podemos ponerle como un color azul. Digamos, no hay verdad, la verdad es relativa. Pero vamos a analizar qué es lo que pasa con esa frase y cuál es su problema. El siguiente, miremos. Una persona dice, lo que pasa es que no creo en tu teoría porque yo considero que no hay verdad, que la verdad simplemente es relativa, es decir, hay diversidad, entonces no hay nada que podamos establecer como verdadero. Pero ojo a esto, ¿cuál es el error? ¿Qué está pasando de largo este tipo de frase? Y es lo que no está diciendo, pero que sí está implícito. Es decir, en esta frase hay algo implícito que no se está diciendo, digamos, de manera directa, pero que hace parte de ese contenido mismo. ¿Cuál es el contenido que no se está diciendo, pero que hace parte de esta frase? Es lo que está aquí en rojo. ¿Qué es? Es la verdad es que, ¿cuál es la verdad entonces? La verdad es que no hay verdad, ¿cierto? Alguien podría decir, eso suena a una contradicción, ¿cierto? Como que la verdad es que no hay verdad. Pero en este caso lo que hay que entender es que frente a la crítica que se estaba estableciendo aquí de esta persona que decía que mi teoría podría no ser válida porque como no hay verdad, o sea, no es válida más bien porque no hay verdad, es decir, no podemos establecer determinaciones en la existencia ni demás porque no hay verdad según esta frase, vemos que al analizar lo que hay aquí implícito, ¿cierto? Que no se está diciendo en la misma es que la verdad está diciendo, la verdad es que no hay una verdad. Es decir, hay una situación objetiva, ¿cierto? Hay una situación objetiva, no me va a dar para terminar toda la palabra, pero dice objetivo, bueno, vamos a ver. Hay una situación objetiva que está pasando de largo la persona que emplearía esta frase como crítica a mi teoría. ¿Por qué? Porque está pasando de largo que de hecho sí hay una verdad, ¿cierto? Y que está diciendo con verdad, supuestamente, que está diciendo con total verdad esa pretensión de negar a la misma, pero vemos que no puede lograr negarla. ¿Por qué? Porque en la intención de decir que no hay verdad, esto lo tiene que decir con verdad. Es decir, la persona que intente negar la verdad, lo que está haciendo más bien es desde la situación de verdad, validándola. ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad es que, ¿cuál es la verdad? Es decir, miremos la situación objetiva, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no hay una. Pero entonces de hecho sí está mostrando que la hay. Eso es lo que quiero que se entienda. Sí está mostrando que de hecho está la verdad. Entonces esto es un elemento muy interesante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta situación que estamos mirando, en este caso en rojo, lo que está permitiendo ver desde la filosofía es la situación real, ese contenido real de esta frase de que supuestamente no hay verdad. Entonces mi invitación con este video es a que analices esta frase. Es decir, cuando las personas dicen que no hay una verdad, ¿a qué realmente lo que se está refiriendo? Dice, la verdad es relativa, ¿cierto? Pues vemos que de hecho no, porque aquí si vemos la extensión propiamente de la frase, lo que nos estamos dando cuenta es que de hecho sí hay una verdad. Es decir, hay una objetividad para la verdad. Hay una base de eso que es lo verdadero y por lo cual podemos analizar los diferentes fenómenos de la existencia y que en este caso el haber dicho que no la había, de hecho lo que termina mostrando al completar la frase que se está diciendo, al entenderla de manera crítica, vemos que el ya decir que no hay una verdad, lo que de hecho está diciendo es que hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no hay una. Pero entonces esa intención de negarla, lo que terminó mostrando es que sí existía la verdad. Entonces, ¿de qué nos sirve esto en relación a mi teoría? De que nosotros podemos hablar con bases
de que hay un tiempo y un espacio que se dan de manera objetiva, con verdad, es decir, podemos confiar, podemos tener como base, podemos tener de manera clara la existencia de que hay un tiempo y un espacio objetivos y que hay caracteres, es decir, modos en que se desenvuelven unos tiempos y unos espacios relativos que se dan en donde, en ese tiempo y espacio mismos de manera objetiva. Entonces esto es muy interesante porque este argumento nos sirve para ver que hay una veracidad que se puede establecer para mi teoría, para sus determinaciones y que no simplemente supuestamente todo queda en el aire como lo estaba pretendiendo esta frase, ya que esta frase lo que estamos viendo es que estaba dejando pasar de largo aquello mismo que le estaba permitiendo ser a la frase, y que es que para decir que no hay verdad necesitamos creer con verdad que no la hay, pero ese creer con verdad que no hay una verdad, lo que está mostrando más bien de hecho es que sí hay una verdad. La verdad en este caso sería la base, ¿cierto? O sea que esa pretensión de negarla no se da aunque se diga, o sea, aunque yo diga que no hay verdad, esa pretensión de negar la verdad, esa pretensión de hacer relativa la verdad, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque ya vimos qué es aquello que con objetividad permite la validez de esta frase. En este caso sería la existencia misma de la verdad, de lo verdadero, ¿cierto? Que en esa pretensión de su negación vimos que de manera ampliada, de manera filosófica y crítica, la verdad se mantiene de manera objetiva, lo que nos permite a nosotros establecer principios o determinaciones con respecto a la realidad o modos en que se comporta la realidad, incluso con sus diferentes variaciones, pero que respondan a situaciones de verdad, a contenidos de verdad, ¿cierto? Por supuesto que pueden haber contenidos de falsedad que nosotros podemos criticar, pero y podemos modificar, pero aquí lo que se está mostrando es que en este caso todo no puede ser falso, porque ya vimos, ¿cierto? O sea, si aquí se dijera solo existe la falsedad, por ejemplo, si aquí se dijera solo existe la falsedad, para que esto sea falso, para decir solo existe la falsedad, estaríamos apuntando a que a lo mismo, a una situación de verdad, es decir, con verdad estaríamos creyendo que solo existe la falsedad, pero lo que eso estaría mostrando de hecho es que sí hay contenidos de verdad, es decir, yo tengo que creer en una situación de verdad para luego empezar a generar esos supuestos juicios de falsedad, ¿cierto? Que de hecho terminan mostrando la necesidad de que haya una verdad. Oído que esto no está diciendo que, digamos, que todo es verdadero y que no hayan errores. No, si hay un error, si hay errores. Por ejemplo, aquí se vio un error. ¿Cuál es el error de esta frase? ¿Cierto? ¿Cuál era el error de esta frase? Que en la creencia de que no hay verdad, de hecho hay una verdad, ¿cierto? Pero ahí digamos que no simplemente se dijo, no, entonces el error no existe. Sí, hay errores, nosotros cometemos errores. Y uno de esos errores se puede ver con esta frase de creer simplemente que no hay verdad, y podemos ver en este caso no solamente el error sino la verdad, que sería de que la verdad en efecto existe y es la que nos permite incluso llegar a generar, digamos, juicios de manera objetiva, y podemos ver su relación con la falsedad, que en este momento la falsedad en este caso intentaba negarla, pero vimos que se mantuvo, digamos, la verdad. Entonces aquí se muestra cómo existe la verdad y en este caso la falsedad y cómo lo analizamos, y se siguió manteniendo en pie la situación de objetividad que nos iba a poder permitir hacer determinaciones, juicios, incluso que los podríamos modificar como vimos aquí en este problema. Y nada, cierto, quiero que se entienda eso porque no se dijo pues que no habrían juicios de falsedad, porque aquí ya vimos que había un juicio de falsedad, pero que se mostró que había una verdad que permitía ver las dimensiones de hasta dónde iba este juicio y el problema que tenía este juicio, y que no se quitaba la verdad como tal. Así que espero que disfrutes, que medites este análisis que hicimos sobre el valor de la verdad y su objetividad en relación a la posibilidad que da para establecer juicios objetivos, como en el caso de mi teoría, o determinaciones objetivas, y que eso por tanto no niega que se vayan a generar juicios errados como lo vimos acá, sino que lo analizamos propiamente cómo quedaban en su situación con respecto a la verdad. Un abrazo.